En el marco del programa de reducción del riesgo de desastres, en su fase 5, implementado por el BETAS y financiado por la cooperación suiza, queremos invitarlos al curso Mi Resiliencia. Es una herramienta ajustada al contexto nacional para poder realizar análisis beneficio-costo de las medidas de mitigación para la protección de zonas vulnerables. Lo importante de esta herramienta es que nos permite integrar la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial y la inversión pública. Muchas gracias, bienvenidos. En el marco del curso abierto en línea masivo, vamos a presentar los antecedentes que tienen que ver con el contexto y la problemática del país. Básicamente deberíamos manifestar de que Bolivia conocemos que tiene diferentes regiones importantes con vocación productiva, tal el caso de la región del norte integrado en el departamento de Santa Cruz, como la región del trópico de Cochabamba, y asimismo también otras regiones que realizan diferentes actividades de desarrollo. Manifestar de que el 20% del país vive en zonas con alto riesgo, expuesto a mínimo 3 amenazas, entre las que destacan las inundaciones, las sequías y los aluviones. Asimismo tenemos problemas de incendios forestales, granizadas y heladas dependiendo de la latitud geográfica. Sin embargo, estas regiones contribuyen con el más del 20% del Producto Interno Bruto del país, lo que representa una actividad sumamente importante que está relacionada con el contexto del país. Marco normativo de gestión de riesgos, la Ley 602 y su Decreto Supremo 2342, plantea en esta temática fortalecer la gestión de riesgos en Bolivia a partir de los instrumentos de gestión. Ello significa la generación de herramientas que permitan introducir en la planificación aspectos de prevención que tienen que ver con un enfoque prospectivo. Por otro lado, también se establece el desarrollo de mecanismos de prevención, ello relacionado con las inversiones en el territorio, a partir de proyectos que deben cumplir ciertos requisitos en el marco del Reglamento Básico de Preinversión. En este contexto es que Bolivia se posiciona entre los 32 países con más exposición de riesgo económico, puesto que existe una población altamente vulnerable y como también los sistemas de vida. Según estudios realizados, los daños están evaluados en 3.3 billones de dólares. Asimismo, se tiene durante las últimas 10 gestiones pasadas 1.110 muertes, que ello ha representado el desplazamiento de más de 3 millones de damnificados. En el marco de las políticas del país ya existe una formalización de lo que es los enfoques de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. En términos, por ejemplo, de la planificación, ya es parte del nuevo sistema o de la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, conocido más como SPIE, donde tiene dos vertientes. Una es el aspecto espacial, es decir, todo aquello que tiene que ver con espacios de vida, etc. Y la otra vertiente tiene relación con la integración de la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Pero además de ello, también en el ámbito de la planificación está integrado en lo que se denominan los planes territoriales de desarrollo integral y que ahora están armonizados también con los planes sectoriales. Es el caso, por ejemplo, del sector agua. Sin embargo, de la planificación también se ha pasado en la componente de inversión, y ello a través del nuevo Reglamento Básico de Preinversión, donde los temas de riesgos y adaptación al cambio climático ya son parte de ellos a través de la categorización, por ejemplo, dentro de lo que son proyectos mayores, medianos o pequeños, también en el dictamen del informe de condiciones previas, es decir, por ejemplo, en el caso del informe de condiciones previas, si el proyecto que se quiere presentar tiene los mínimos elementos de análisis de amenazas, etc. Y finalmente, a nivel de lo que antes se conocía el diseño final,
tanto la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático son parte ya de los estudios de diseño técnico. De esta manera, entonces, con esta formalización, es que los proyectos en Bolivia son denominados proyectos con inversiones resilientes. Sin embargo, esta es la política. Y aquí surge la pregunta de la necesidad de operativizar esta política, es decir, ¿qué es lo que se debe integrar, dado que al ser parte de una política es de carácter vinculante y se debe garantizar su sostenibilidad? Entonces la pregunta es, ¿cómo operativizamos esta política? Para ello, dentro de las políticas que tiene el país, particularmente en el ámbito de la planificación territorial y la inversión, existe ya una formalización operativa de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Es decir, ya es parte de la normativa en Bolivia. ¿Dónde particularmente? En términos de planificación, dentro de lo que se denomina la ley del SPIE o la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, existen las dos vertientes. Por un lado está la vertiente espacial, que tiene que ver con los espacios de vida y otros. Sin embargo, por otro lado está el enfoque de riesgos y adaptación al cambio climático. Es decir, la planificación integral del Estado parte de esa base. A continuación, realizaremos el manejo de la herramienta. La herramienta es una herramienta online, por lo tanto se puede acceder desde cualquier navegador. Puedes utilizar el Google, el Firefox, Edge, etcétera, al que ustedes tengan acceso. La página de inicio es la que se muestra aquí en la pantalla y como cualquier otra herramienta, nos pide el nombre de usuario y la clave de acceso. En este momento yo voy a digitalizar una clave que se ha creado para este curso y también una contraseña. Luego presionamos el botón Login. Muy bien, esta sería la pantalla de inicio. En cuanto a la arquitectura que tiene el software, es la siguiente. En la parte izquierda tenemos los botones de acceso hacia los 8 pasos de la herramienta, la impresión de datos o bien el manejo y creación de usuarios. En la primera opción debemos iniciar con un proyecto. Para este caso hemos creado un proyecto específico, simplemente presionamos el botón seleccionar proyecto. Una vez que hemos cargado el proyecto se nos habilitan 3 ventanas. La primera identifica los 8 pasos del cálculo. La siguiente ventana nos ayuda a habilitar o deshabilitar diferentes capas, como podemos ver en la ventana. Habilitamos, aparece. Y también podemos deshabilitar. La otra ventana de digitalización nos permite iniciar las digitalizaciones, modificarlas o bien finalizarlas. Para iniciar un proyecto, comenzamos siempre por el paso 1 denominado Proyecto Vista General. En el mismo ustedes podrán ver la descripción y los datos principales de cada uno de los proyectos. Para este caso se pueden introducir los siguientes datos: nombre de proyecto, número de proyecto, estado del proyecto y descripción del mismo. En esta ventana se puede editar la descripción del proyecto. Colocamos modificar y se habilita totalmente esta ventanita donde se puede hacer la descripción como del lugar donde se ubica el proyecto, digamos un ejemplo Sucre, el tipo del proyecto del que se trata, por ejemplo control de erosión, y etcétera. Este espacio no tiene límites de caracteres, por lo cual ustedes pueden incluir toda la descripción o antecedentes del proyecto. Luego hacemos clic en guardar y queda editado. A continuación vamos a describir los estados del proyecto. El primer estado es el proyecto nuevo iniciado. Es el estado inicial cuando uno comienza a crear el proyecto y aparece como 0. El estado calculado es el programa una vez que se ha terminado de insertar todos los datos del proyecto y apretamos el botón de calcular, vamos a tener un estado calculado. El siguiente estado es el marcado como terminado. Esto sucede cuando apretamos el botón finalizar proyecto y ya no existe la posibilidad de volver a editar la anterior opción. El estado como terminado es que el proyecto ya ha sido aceptado por la autoridad reguladora y por lo tanto ya no se puede modificar ni volver hacia atrás. Y finalmente tenemos el estado cancelado, que es el proyecto borrado, donde solo los superadministradores podrían restaurarlo. Una vez que hemos realizado el guardado de la descripción del proyecto,
apretamos Nuevo y podrán observar que el cursor se ha modificado y ahora tiene un puntito azul. Este punto es el que nos ayuda a la digitalización de la cuenca. Vamos a utilizar una cuenca cualquiera que hemos ubicado en el mapa de fondo e iniciamos la digitalización de la siguiente forma. Hacemos clic y podemos observar que todo el área que vamos desarrollando queda registrada y el polígono que voy formando tengo acceso a una descripción del área que estoy encerrando. Una vez que terminamos de digitalizar el perímetro de estudio, entonces se nos aparece esta línea punteada. Colocamos finalizar y ya tenemos definida el área de estudio. Si hubiera existido algún error al hacer esta digitalización, colocamos cambiar, el polígono cambia a rojo y podemos nosotros modificar la ubicación de los diferentes puntos. Si no existiera un punto y lo necesitamos, simplemente hacemos clic en la línea recta y podemos crear más puntos. Todo el catastro de eventos y la recolección de datos para el potencial de daño debe realizarse de forma acompañada con una visita al lugar de emplazamiento del proyecto. Esto con la finalidad de poder minimizar los errores, ¿no es cierto? A veces cuando usamos imágenes satelitales no sabemos la fecha de la cual es la imagen satelital, por lo cual ya pueden existir construcciones en el lugar que la imagen satelital nos identifica. Por lo cual siempre es bueno acompañar este proceso de recolección de datos en campo. Con esto habríamos terminado el manejo de la herramienta. Gracias.